Hola amigas de Mujeres Exitosas Latam, ¿cómo están? Otra vez aquí un viernes con una invitada muy especial. El día de hoy tenemos a una persona que tengo la oportunidad de conocer personalmente en la Cumbre Mundial de Mujeres que se realizó en Guayaquil y bueno, la hemos invitado para que nos hable de un tema muy especial. Así que yo quiero darle la bienvenida a Úrsula para que nos salude a todas las mujeres exitosas Latam aquí en Colombia. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué lindo poder verte nuevamente y ser invitada pues a este espacio donde conversas con mujeres de diferentes perfiles, desde diferentes partes del mundo, y qué lindo haber sido una de las elegidas para poder pues en esta oportunidad conversar contigo. Un abrazo para ti a la distancia y un abrazo para todas y todos los que están conectados en este espacio. Pues así es, nosotras siempre estamos dispuestas a trabajar el empoderamiento integral de las mujeres. Para las personas que no conocen qué hace nuestra organización Mujeres Exitosas Latam, pues trabajamos todo el tema de empoderamiento y la gente se pregunta cómo así que eso de empoderamiento. Pues empoderamiento, el poder a través del conocimiento, porque es muy importante que nosotras tengamos ese conocimiento para poder enfrentarnos a todo, ¿no? Sea desde el ser, desde lo económico, desde lo político. Y pues sin más preámbulos, yo quiero darte también pues esa presentación para que ustedes, yo sé que no necesitas presentación, pero sí un poco conocer un poco de quién es Úrsula. Sé que eres terapeuta familiar, que eres psicóloga, además de psicóloga, pues eres periodista, presentadora de televisión muy conocida. Nosotros aquí en mi país tuvimos la oportunidad de verte en algunos programas. Además de eso, pues eres concejala de Guayaquil, o sea, eres política. Cuéntanos un poco también para que conozcamos esa trayectoria que has tenido, porque ha sido bastante amplia. Bueno, como muchas mujeres con muchas ganas de hacer un montón de cosas y de cumplir una serie de roles, a veces de forma simultánea, porque a veces nos embarcamos con una serie de desafíos y retos que nos van llevando a nuevos caminos. Lo de la política es reciente. Yo he sido, bueno, soy psicóloga de formación, soy comunicadora de vocación desde hace casi 3 décadas, pero incursionar en política ha sido recién desde hace 1 año y medio atrás. No, fui elegida en mayo del año pasado como concejal del Cantón Guayaquil, y para mí ha sido un año, bueno, un año lleno de muchos aprendizajes porque nos han tocado algunos desafíos complejos. En el mes de octubre tuvimos un paro nacional, ahora hemos tenido la pandemia. Entonces desde este gobierno local del que soy parte ahora, pues sí nos han tocado algunos retos complejos de llevar, ¿no? Pero ahí hemos estado, sobre todo porque también desde acá de Guayaquil hemos sido liderados por una mujer. Entonces vamos también aprendiendo en el camino y trabajando mucho esto que tú mencionas tanto, que es el empoderamiento, que es como el poder a través del conocimiento dentro de cada una de nosotras y del quehacer diario. Pues así es, Úrsula, de verdad te felicitamos por ese trabajo, por esa trayectoria tan importante que tienes, porque es un aliciente para todas las mujeres, ¿verdad? De que podemos hacer muchas cosas y que no podemos evitar o tenerle miedo a esos sueños. Y precisamente hablando de miedos, pues nuestro tema es ¿para qué sirven los miedos, verdad? Entonces, ¿para qué sirven los miedos? Para desarrollar ese tema, me gustaría que les hablaras a las mujeres y hombres que nos están escuchando en este momento, ¿qué son los miedos? Bueno, los miedos es una de las emociones básicas de los seres humanos, ¿no? Las emociones son muchas, dicen por ahí que son más de 300 emociones las que tenemos los seres humanos o que sentimos en diferentes medidas y proporciones, pero las cuatro emociones fundamentales del ser humano son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Pero el miedo es utilizado como este mecanismo de defensa, ¿no? Cuando sentimos que estamos ante una situación de riesgo o ante una situación de peligro, que pueda poner como en riesgo, digamos, o en amenaza la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces ahí es cuando se activa este miedo, que primero se identifica a través de reacciones que se dan a nuestro cuerpo, porque las percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? A través de un sonido, una imagen, un olor, una frase, ¿no? Sentimos
esta sensación de peligro y se activa una serie de respuestas fisiológicas, ¿no? Los niveles de glucosa en la sangre, las pulsaciones cardíacas, sudoración, aumento de la presión arterial. Entonces hay una serie de respuestas a nivel de nuestro cuerpo que nos dicen, ok, mi cuerpo está respondiendo ante esta amenaza de peligro, estoy sintiendo miedo. Sí, ese es un tema que nos está en este momento preocupando muchísimo, sobre todo por la situación que estamos viviendo frente a la pandemia, que yo siempre digo, quisiera no hablar de ese tema, quisiera que lo olvidáramos y lo dejáramos allí, pero sería tapar el sol con una mano. ¿Qué pasa frente a los miedos? O sea, ¿qué es esa reacción? Tú estabas hablando de esa reacción que tienen las personas frente a los miedos, pero ¿qué pasa con los miedos? ¿Qué pasa en una persona cuando tiene ese miedo? Dígase para hablar en público, dígase para enfrentarse a una situación que es diferente. ¿Qué pasa en la persona? Más profundo. Bueno, efectivamente, los miedos, a mí no me gusta dividir como a las emociones en positivas o negativas. Yo creo que todas las emociones, incluso el miedo que podría ser una emoción que no está agradable de sentir o de experimentar, tiene siempre un mensaje detrás, ¿no? Un propósito detrás. Y ante eso, creo que lo más saludable es aceptar que estoy sintiendo. Y los miedos son diversos, ¿no? Dice que tienen mucho que ver con nuestra historia personal. Los miedos dicen mucho de lo que somos o de dónde venimos, porque tienen que ver con la forma como hemos sido criados, las creencias que tenemos, el contexto cultural en el que vivimos, ¿verdad? La forma como nosotros hemos sido educados. Y los miedos pueden ser innatos, porque hay como estos miedos universales como el miedo a la muerte, pero también pueden ser estos miedos adquiridos, como tú dices, el miedo a fracasar, el miedo a quedar mal, el miedo a quedarme solo, el miedo a no ser amado, que vienen un poco más desde el ego. Pero ambos tipos de miedos son reales. No necesariamente negativos, como te digo, pero sí tratar de ver qué es lo que hay detrás de esa sensación de miedo que yo estoy sintiendo. Que si bien empieza con estas sensaciones biológicas, fisiológicas, ya esta es como una primera reacción, pero todo sucede aquí atrás en nuestro cerebro, en un núcleo pequeñito del porte como de una almendra que se llama amígdala, que no son las amígdalas de aquí, es una amígdala que es un núcleo que está dentro de nuestro sistema límbico, que es donde se generan todas las emociones. Y el centro del miedo justamente se encuentra ahí en la amígdala. Entonces, si bien empieza a través de sensaciones fisiológicas, que las percibimos a través de los sentidos, ya luego esta amígdala se encarga de receptar estas sensaciones y de procesarlas a nivel de ya respuesta. Yo tengo dos opciones cuando tengo miedo. Tengo la posibilidad de huir, de escapar de lo que estoy sintiendo, o si no, de confrontar, ¿no? De confrontar. ¿Cuál es la reacción óptima? Dependiendo cuál sea la situación que está provocando este temor. Estamos hablando de eso, de los miedos, de las reacciones que cada una de nosotras tenemos. Yo le cuento a las personas que me conocen más cercanas, saben que siempre tenía ese miedo, ya no lo tengo, pero era de hablar al público, de enfrentarme a escenarios con muchísima gente y tenía unas reacciones de pánico de todo lo que se generaba en mi cuerpo y les decía que ese era el miedo, pero que lo hice, o sea, lo hacía y aunque tuviese ese miedo, me enfrentaba. Y fue la única forma porque siempre decían, nunca se me va a quitar el miedo, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es ese miedo que tiene Úrsula? ¿O a qué le ha tenido miedo? ¿Qué le tiene miedo Úrsula? Tú sabes que los miedos también como que se van transformando, porque si bien yo te decía hace unos minutos, yo tengo 29 años trabajando para medios de comunicación, pero cuando yo era adolescente, cuando era muy jovencita, era muy tímida, introvertida, y jamás me imaginé trabajar para la televisión, por ejemplo, ¿no? Cuando se presentó esta primera oportunidad de hacer un casting para trabajar en tu medio de comunicación, yo temblaba, sudaba, todas estas respuestas fisiológicas las tuve, y yo decía, no, yo no soy capaz de pasar este casting
porque estoy aterrorizada, ¿no? Una vez que hice el casting, que para mí fue el peor de todas las chicas que hicimos ese día el casting, mi sorpresa fue que una semana, unos días después, me llamaron a decir que yo había sido justamente la elegida, porque el perfil, digamos, de la chica que estaban buscando era alguien como súper espontánea, que sepa reírse de sí misma. Entonces, eso que yo reflejé en ese entonces era justamente lo que necesitaba, que creo que fue ahí un poco el destino, ¿no? Cuando algo está para ti, pues las cosas se dan. Pero una vez que fui la elegida, me tocó vencer una serie de miedos y prepararme para esa oportunidad que se me estaba brindando a mí en relación a muchas otras chicas que quizás estaban, según yo, más preparadas que yo para ese reto que se me estaba asignando. Y en el camino vas cometiendo una serie de errores, pero también si tienes esta disposición de aceptarlo primero y luego de ver cómo mejoras o cómo pasas a través de esto que te está limitando, que te está pausando los sueños, entonces tienes que como que hacer todo un trabajo, irte preparando para eso y ya pues puedes desarrollar o potenciar otras habilidades. El miedo también tiene esa gracia, ¿no? Que cuando ya logras aceptarlo y logras atravesar un poco esa barrera, puedes descubrir un mundo de posibilidades que hay detrás de ese momento de miedo. Y eso que dices, porque dices que cuando eras adolescente tenías esos miedos, de nerviosismo y tenías una oportunidad, pues imagínate que te cambiaba la vida porque entraste a la televisión, pero tenías ese temor y quizás otras personas, si hubieses estado en otra posición, tomas una decisión de decir, yo no lo hago. Puedes decir, mejor no lo hago y te llenas de ese temor y no lo hago. Exacto. Pero en ese momento tenías un miedo. ¿Qué crees que para qué sirven los miedos entonces? ¿Para qué sirven? Bueno, los miedos sirven para mostrarnos un poco lo que somos, para mostrar un poco la historia que tenemos, como que revela aspectos de nosotros mismos, de nuestra propia historia personal, pero también sirven para poner en perspectiva un poco nuestra vida y decir, ok, esto tiene un propósito detrás, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Es interesante que cada uno, desde su propia historia, empiece a decir, bueno, ¿a qué cosas yo le tengo miedo? Desde lo más simple y evidente, como puede ser el miedo a un insecto, el miedo, no lo sé, el miedo a los truenos, el miedo a volar en avión, que son miedos como muy terrenales, ¿verdad? Pero también pueden ser miedos mucho más profundos, que podrían ser el miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a no ser amado, el miedo a la muerte. Entonces, yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar de este tema, digo, pongámonos como en comunicación con ese yo interno, con ese ser que está dentro de mí y digo, bueno, ¿a qué yo le estoy teniendo miedo? Y luego cuando ya tengo como claro a qué le tengo miedo, es ir un poco más allá. ¿Qué me está tratando de enseñar este miedo? ¿Qué es lo que quiere fortalecer, por ejemplo, en mí este miedo? Porque a veces tratamos de evitarlo, ¿no? Tratar de decir, no, simplemente o no lo siento, o no lo confronto, o lo evito. Por ejemplo, si yo tengo miedo a volar en avión, entonces evito volar en avión para no tener que enfrentarme a este miedo. Ya, pero lo importante, yo un día leía una entrevista donde me pareció súper importante la analogía que se hacía, y decía que al miedo hay que aceptarlo como si fuera un invitado molestoso en casa. Por ejemplo, llegó la suegra, con la culpa de las suegras, por Ay, ponerle suenas muy buenas. la mía también, pero por ponerle un nombre, bueno, un invitado molestoso, no metamos a la suegra, que eso era maravilloso. Sí. Digamos que es un invitado que a lo mejor no te agrada tenerlo en casa, pero es un invitado necesario que llegue porque hay algo detrás de este personaje que va a tu casa. Entonces, no lo rechaces, simplemente trata de aceptarlo y trata de conocerlo un poquito más, porque detrás de él puede estar también puede estar, o sea, si le das la oportunidad de existir, entonces puedes entender que a través de este vínculo o de esta relación que estableces con tus miedos, puedes entender mucho más de tu historia y de aquellas cosas que tienes que aprender y superar de ti mismo. Claro, es muy importante eso y además porque las posibilidades, que a eso va mi otra pregunta, las posibilidades que te puedes perder
con esos temores si no lo enfrentas. O sea, el miedo siempre va a estar ahí, inevitablemente. Siempre va a Es estar, inevitable. pero entonces mi pregunta sería, ¿cómo podemos utilizar los miedos a nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizarlos para que aunque tengamos ese miedo, pues pueda salir, lo haga, ok, tú eres mi enemigo, o más bien no lo veamos como un enemigo, sino voy a volverte mi aliado en este momento? Exacto. Los miedos, igual hay un rango como bien amplio, ¿no? Porque una cosa es tener, por ejemplo, un poco de ansiedad, un poco de temor, y otra cosa, ya el grado extremo son las fobias. Cuando yo me paralizo y no puedo ante algo, cuando ya siento que no depende de mí, yo no puedo hacer nada al respecto porque es mucho más fuerte que yo, ya se considera una fobia. Entonces hay como todo un rango de posibilidades, desde la ansiedad ligera, que es completamente natural y que es cotidiana y está en el día a día, y esta fobia que es como el miedo extremo. Pero si nos situamos en la mitad, en este temor, en este miedo real, genuino, natural, funcional, etcétera, es como tratar de, como yo decía, primero de ver qué nos está tratando de decir, no negarlo, no negarlo, sino que empezar a poco a poco confrontarlo. Hay diferentes técnicas desde la psicología de empezar a confrontar a este miedo, como tener acercamientos progresivos a este objeto que me da temor, el tratar de mantener la calma cuando estoy en relación a ese momento de miedo. Tú mencionabas hace un momento, por ejemplo, que estamos ahora ante un escenario complejo, que bueno, nos toca mencionarlo a veces con cierta frecuencia porque estamos dentro de un escenario distinto. Y más allá de sentirlo como negativo, ponerle ese peso, yo diría que también este nuevo escenario de esta emergencia sanitaria nos ha hecho replantear muchas cosas. Y seguramente esta emoción en todo este rango de posibilidades la hemos sentido en mayor o menor grado. El miedo a enfermarnos, a que le pase algo a nuestra familia, a perder a uno de nuestros seres queridos, a perder el trabajo, o sea, enfrentarnos a la pérdida. Muchos tenemos miedo a enfrentarnos a pérdidas, y las pérdidas son parte de la vida. En la vida se nos enseña o se nos prepara para ganar, para conquistar, para conseguir, para luchar, para estar como en este mundo súper competitivo. Pero quizás este nuevo escenario nos ha puesto ante esta posibilidad de decir, yo tenía que haber aprendido también a perder, no solamente me tenían que haber enseñado a competir, a luchar y a ganar, sino también a perder, porque a veces las pérdidas son más cotidianas que las propias ganancias, ¿no? O dentro de las pérdidas puedo yo también entender qué es una ganancia. Entonces, para mí es súper importante el aprender a perder sin el peso de esta emoción tan grande como es la depresión, el miedo, sin la carga emocional de estas sensaciones, ¿verdad? Entonces, en el día a día, el aprender a aceptar las cosas que ya no son parte de mi vida, o aquellas cosas que no puedo controlar, ¿no? Hay cosas que soy vulnerable ante muchas cosas grandes. Yo no puedo controlar lo que vaya a pasar con esta enfermedad, ¿verdad? Pero puedo controlar lo que yo siento en relación a este escenario. Eso sí lo puedo controlar. ¿Cómo? Bueno, dedicando mi atención a aquello que me hace bien, aquello que me genera bienestar, practicar ejercicios de respiración o meditación. Creo que cada uno de nosotros debe entender cuál es la forma, digamos que con la que yo me voy conectando con la sensación de calma, de tranquilidad. Y el miedo para mí es una emoción que quizás es la emoción, a veces dicen que lo opuesto al miedo es como la valentía o eso, pero para mí no tiene nada que ver, porque hay personas que pueden tener miedo, pero que también son unas personas muy valientes. El solo hecho de reconocer a lo que le temo ya es un acto de valentía. Para mí lo opuesto al miedo es el amor, porque si el miedo me paraliza y el amor es la fuerza que nos mueve, entonces un poco lo opuesto a sentir miedo es el amor. Entonces, ¿cómo combatimos el miedo? Desde el amor, primero desde el amor hacia nosotros mismos, que es lo que nos da un poco de seguridad.
Eso es muy importante, el amor a nosotras mismas. Nosotros tenemos nuestra organización, Mujeres Exitosas Latam, que no solamente trabaja con ese empoderamiento y esas alianzas con mujeres, sino también con hombres. Dentro de todo lo que decías, es muy importante también que podamos decirle a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, cómo poder identificar cuando el miedo ya es un problema, cómo una persona puede identificar eso. Un miedo se convierte en un obstáculo cuando me limita a dejar de hacer cosas que quiero hacer, a lograr o a conseguir objetivos o sueños que quiero perseguir. O sea, como yo te decía, lo que decíamos hace un momento desde un ejemplo cotidiano y sencillo. O sea, si yo quería en ese entonces, cuando era adolescente, cuando tenía 17, 18 años, si yo quería aprovechar esa oportunidad, pero tenía miedo o tenía terror de hablar en público, entonces si yo tenía ese propósito o ese objetivo, entonces tenía que trabajar poco a poco para vencer ese miedo y empezar a ganar seguridad en mí misma. O sea, como procurar que el propósito que yo tengo sea mayor que mi miedo. ¿No? Que lo que yo quiero lograr o conseguir sea más grande que este temor que tengo. Ese es un poco el camino. O sea, quiero yo lograr esto, ¿cómo hago si me da temor? Tengo temor a que voy a fracasar. Y a veces cuando uno hace un emprendimiento, por ejemplo, ahora que mucha gente ha tenido que diversificar sus posibilidades de ingreso porque han perdido trabajo, por ejemplo. Y dice, no, pero es que yo tengo miedo a lanzarme a hacer esto porque no sé si voy a fracasar. Entonces, a veces lo vemos como tan grande el fracaso y vemos que el fracaso puede ser mucho más grande que este sueño o este propósito que yo tengo. Pero si ya nos ponemos en qué es lo peor que me podría pasar si no lo logro, nos damos cuenta probablemente que no es tan grande o no es tan profundo, digamos, ese fracaso como la posibilidad de empezar a desarrollar otras habilidades o otras posibilidades a partir de esto que yo quiero conseguir. Sí, desafortunadamente en el diario vivir estamos llenos de miedos y seguramente una de las reflexiones que tendremos que sacar de esta charla es que el miedo es necesario para hacer muchas cosas y no perdernos de muchísimas posibilidades que pudiéramos tener, aunque tengamos ese miedo, pero que lo hagamos. Me parecería también muy importante que tú desde tu experiencia, no solamente pues desde tu ámbito empresarial, de todo lo que tú has trabajado como psicóloga, con todo el trabajo que has venido haciendo, que le pudieras decir a las personas también qué herramientas deben seguir para superar esos miedos, si es posible que uno con unas herramientas o con unas serie de cosas que haga se puedan quitar o qué consideras tú, qué consejo les puedes dar a las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, yo siempre creo en la autovaloración, ¿no? Hay como algunos pasitos para nosotros el poder ir trabajando o fortaleciendo esos aspectos de nosotros mismos. El uno es el autoconocimiento, el que nosotros nos abramos a este conocimiento de nosotros mismos, a este despertar de la conciencia de quiénes somos, de para qué estamos y de qué queremos, ¿verdad? Y a partir de este autoconocimiento, con los aspectos o habilidades, con aspectos positivos o habilidades, o también con esos aspectos a mejorar, con esos temores a superar, digamos. Y luego que nos conocemos bien, que nos aceptamos como somos, hacer este trabajo de la autovaloración, de reconocer lo valioso que soy, el poder que tengo, las posibilidades de acción que tengo. No solo hay un único camino de ser y de hacer o desarrollarme o de crear. A veces tenemos esta visión como monocular de nosotros mismos, de que solo servimos para aquello que hacemos a diario. ¿No? Yo tengo este oficio, tengo esta profesión, tengo esto que lo hago hace mucho tiempo, entonces como que solo sirvo para esto que hago o que aprendí. Pero si ante estos escenarios de crisis a veces se nos abre como el panorama y decimos, no, yo soy más que esto, no, yo soy más que esto que hago, yo soy una persona llena de habilidades, yo soy una persona que tiene tantos sueños, y desde allí empezar en este autoconocimiento que propongo en un primer momento, es decir,
¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Qué otras cosas quisiera hacer? Y descubrimos que somos un abanico maravilloso de talentos, que somos todos multitalentosos, desde lo más pequeñito, no es que yo sirvo para acompañar a alguien cuando está triste, no es que yo sirvo para, no sé, hacer reír a los que están en mi casa, yo sirvo para, no sé, fomentar tales hábitos en el otro, o yo cocino ricos pasteles, o sea, ¿qué nomás, qué nomás sé hacer? ¿Qué otras habilidades tengo, además de las que ya tengo conocidas? Este desafío yo lo he planteado con algunas personas en esta cuarentena que hemos tenido y realmente se han descubierto cosas maravillosas de nosotros mismos. Y el saberme valioso en otros aspectos hace que también la carga de las pérdidas y los temores que tenemos disminuya, porque aumentamos esa seguridad en quienes somos. Una vez que estamos mucho más seguros de quienes somos, los temores van a ir cobrando otro sentido, un sentido diferente. Y empezamos, como decíamos hace un momento, a utilizar esos temores a mi favor, porque se van a convertir en retos a superar que finalmente me van a fortalecer. Buscar esas nuevas habilidades, porque hoy en día nos estamos dando cuenta, yo soy abogada y tengo colegas con los que hablamos y bueno, ahí cuando empezaron aquí en mi país que algunos juzgados pues los cerraron y me contaban que estaban haciendo varias cosas, o sea, unos se dedicaron a la agricultura, otros se dedicaron a cocinar, sacar esas nuevas posibilidades que tienen pues para ir venciendo esos temores que desafortunadamente lo seguimos diciendo, pues es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, pero también hay que, como dice, coger el toro por los cachos y enfrentarse a esa situación y pues como tú muy bien lo decías, no pensar que no lo vamos a tener porque va a estar ahí, van a estar ahí presentes y es eso de trabajarlo pues constantemente. Esto es algo, si tiene alguien un miedo como las fobias, porque me imagino tú desde tu experiencia, desde lo que sabes, esa diferencia entre las fobias y los miedos, pues que también me imagino que debe ser la misma forma de trabajarlo, o es diferente. ¿Cómo se trabajaría alguien una Bueno, fobia? las fobias es algo ya un poco más complejo, ¿no? Eso ya requiere un acompañamiento profesional, porque eso ya pues no es solamente de proponérmelo, hay miedos que realmente, o fobias, más bien que paralizan y te impiden lograr las cosas y son reacciones que no se me van del cuerpo, ¿no? Porque estas reacciones que yo mencionaba de este primer contacto con el miedo, si bien son fisiológicas, son temporales, duran minutos, segundos a veces, pero cuando ya se sostienen y se mantienen en mi cuerpo y permanece la taquicardia, la sudoración, todas estas reacciones, las palpitaciones cardíacas, entonces si esto se prolonga mucho tiempo y me paraliza, entonces yo tengo que pedir una ayuda profesional. ¿Que hay formas de lograrlo? Por supuesto que hay formas de poder conseguir bajar esa carga de temor y poder confrontarlo poco a poco, pero hay una serie de técnicas desde lo profesional que nos ayudan a eso, pero si tenemos una fobia muy fuerte, saber que es posible, pero solicitemos una ayuda profesional, que alguien nos acompañe en este camino. Ahora, entender también, Paola, creo que es súper importante que los tiempos de cada uno, no todos resolvemos o confrontamos las cosas en los mismos tiempos y tenemos también que aceptar eso, dentro de esta autoaceptación o valoración, decir, ok, yo puedo, como un proceso de duelo, ¿verdad? Que hay personas que se demoran meses y otras personas que se toman años dentro de un mismo proceso. Y eso no quiere decir que yo sea más valiente o menos valiente, simplemente que soy una persona diferente y que tengo mis propias formas de resolverlo y tiene que ver con mi historia personal, con mi historia familiar, con mis cualidades. Y no está mal, no está bien ni está mal, simplemente es mi forma de resolverlo. Y esa aceptación también yo creo que le quita un poco de peso también al ojo de los demás. Yo tengo que hacer las cosas ante mi propia mirada, no ante la mirada crítica del otro, ¿verdad? Porque eso ya tiene que ver con el ego, y eso es algo ya mucho más complejo. Tiene que ser con esta propia competencia de mí conmigo misma para ser como una mejor versión de quien soy. En este momento
Nosotras hemos recibido dentro de nuestra organización, pues brindamos acompañamiento jurídico, psicológico a las mujeres latinoamericanas en muchas partes del mundo. Hemos recibido una situación, porque en este momento como en otras partes, están en esa reactivación que se está haciendo de los diferentes sectores. Y todo se habla de la reactivación del sector turístico, del empresarial, pero poco o nada se está hablando de la reactivación, si puede valerse la palabra, de las personas que llevan 5 meses en cuarentena. Esto se le llama el síndrome de cabaña, que lo están hablando muchísimo sobre esas personas que tienen ese temor a salir, esas personas que tienen el temor a volver a esa rutina de vida. ¿Tú qué podrías decirles a esas personas que se encuentran en esa situación? Porque como tú muy bien lo decías, hay unas personas que para ellas puede ser muy fácil, simplemente mañana dicen salgan a la calle, le cambia el chip y de una y salen y no tienen ningún problema. Pero hay otras personas que les toma más tiempo frente a lo que se van a enfrentar. ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, que se tomen su tiempo para revisar qué es lo que hay detrás. A veces hay, los psicólogos decimos, hay como beneficios secundarios cuando nosotros estamos ante una posición determinada, ¿verdad? No digo posición necesariamente de víctima, pero sí cuando nosotros estamos ante una situación muy fuerte y no estamos paralizados y no queremos avanzar, entonces tratar de entender cómo así estoy en este lugar. ¿Me es agradable o no me es agradable en este lugar? Porque si está en cuarentena, si está en su casa, pero dentro de casa, bueno, tiene temor a salir, que es un miedo natural que todos hemos tenido, pero que desde su casa está activo, que tiene bienestar, que se siente bien, que se ha conectado con su familia, o sea, que siente que hay armonía, que hay equilibrio con su vida, con su familia, con los demás, entonces no hay ahí ningún problema. El problema está en cuando ya esto me genera malestar, cuando esto ya me impide generar otras cosas, cuando me ha paralizado ante algunas cosas que quiero lograr o hacer. Ahí representa un problema. Estar encerrado con temor a salir no necesariamente es un problema si yo siento que hay armonía en mi entorno. Pero si no lo siento así, entonces habría que ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Hay a veces beneficios secundarios en estas conductas que nosotros tenemos. ¿Cuál puede ser ese beneficio secundario? Que a lo mejor recibo mucha más atención de mis seres queridos, recibo apoyo de terceras personas, de mi pareja, de mis hijos, que quizás no he recibido en otro contexto, ¿verdad? O estoy recibiendo, no sé, tengo que ver a lo mejor dentro de cada una de las historias de cada uno, dentro de esta posición que no me es tan agradable y de la que quiero salir, ¿qué beneficios inconscientes y secundarios estoy yo recibiendo para no moverme de este lugar? Una vez que yo conecto con eso, es como que se me hace, cuando haces ese clic, tú dices, wow, entonces decido yo si quiero permanecer en este lugar, en esta homeostasis, en este equilibrio igual que no me genera tanto bienestar, o si decido avanzar y salir en la búsqueda de algo más placentero para mí. Y en ese confort, pues yo me quisiera quedar y yo sé que las personas que nos están viendo y escuchando también quisiera, desafortunadamente a veces el tiempo se me fue Es súper verdad. rápido el tiempo. Te agradecemos de verdad por toda la A ti. información, por todas esas, que es muy valioso pues saber desde la experiencia que tú tienes, porque eres toda una profesional en el tema y por eso nosotros pues nos encargamos de traer personas como tú para que puedan informarnos y sobre todo para aquellas mujeres y hombres que también están pasando por situaciones de temores, que sepan que todos sentimos temor en algún momento y que Es es, natural. y que es eso que nos ha hecho alcanzar el éxito, pues que a pesar de que hemos tenido ese temor, nos hemos enfrentado a él. Una liniecita donde la hemos pasado y hemos encontrado el éxito pese a que hayamos sentido ese temor. Yo no me puedo ir y no nos podemos ir sin hacerte la última pregunta que le hacemos a las personas que invitamos a nuestro, pues aquí, Encantada. a este espacio que tenemos de Mujeres Exitosas Latam y es preguntarte para ti, ¿qué es una mujer exitosa? Una mujer exitosa es aquella que se siente feliz con ser quien es,
ligado a esto que ya conversábamos de esa autovaloración, una mujer exitosa es la que se levanta todos los días y que agradece por un día más y que decide con los temores, con las dificultades del día a día, seguir poniéndole buena cara a la vida y seguir adelante. Esa para mí es una mujer exitosa, la que se enfrenta a diferentes situaciones en el día a día, que tiene temores, que se siente vulnerable, que tiene problemas, pero que aún así decide avanzar con esperanza, con alegría, con amor. Pues muchísimas gracias y tú eres una buena muestra de eso, de lo que es una mujer exitosa. Como lo decía, tengo la oportunidad de conocerla personalmente y tiene muchísimo carisma, como decimos, muchísimo ángel, y de verdad te agradezco nuevamente por esta oportunidad que nos das a todas las mujeres exitosas LATAM de tenerte, y espero que no sea la única oportunidad ni la última, que podamos tener muchas más oportunidades y que nos podamos encontrar bien personalmente. Así que muchísimas gracias y despídete de las mujeres exitosas LATAM. Bueno, seguramente van a haber nuevas y mejores oportunidades para encontrarnos contigo. Paola, te mando un abrazo virtual por el momento. Ojalá pronto lo podamos hacer en vivo y en directo. Gracias a ti por permitirme compartir con esta comunidad tuya, a todas las mujeres, que este video seguramente va a llegar a algunas mujeres de diferentes puntos de Latinoamérica. Pues un abrazo cariñoso. Sigamos cumpliendo esos sueños que tenemos. Cada una de nosotras tiene un propósito y una misión muy particular, desde la más pequeñita, con nosotras, con nuestra familia, pero probablemente también con un grupo mayor de personas. Así que no dejemos de ser esa luz de esperanza para la vida de muchas personas. Que Dios las bendiga a todas. Pues así es. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que Mujeres Exitosas LATAM siempre trabaja por el empoderamiento integral de las mujeres en todo el mundo. Si usted es una mujer latinoamericana o independientemente donde esté, en el lugar que se encuentre, recuerde que no está sola, que hay una comunidad que está trabajando por usted para brindarle apoyo jurídico, psicológico, pero también en muchísimos campos. Así que no lo olvide y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.